Hola, ¿cómo están? Mucho gusto otra vez. Soy Ricardo Phillips, director general de la Universidad de Insurgentes. Y hoy tenemos un tema muy interesante, revisando el tema de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas. Vamos a hablar con un experto, se llama Mauricio Rendón, de Odisea, México. Mauricio tiene muchos años de experiencia y tiene una plataforma educativa que alinea mucho la sensibilidad humana que debemos de tener, emocional inclusive, y el tema de ecología y ahora muy necesitado el tema de objetivos de desarrollo sustentable. Como saben, la Universidad de Insurgentes tomó a través de ADN Win esto como algo muy serio. Hoy ya tenemos una medición de nuestra huella de carbón, lo vamos a seguir haciendo y mejorando, porque queremos que todos somos responsables de cuidar nuestro planeta. Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo has estado? Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Gracias por la invitación aquí a seguir comentando acerca de este tema tan importante y tan urgente al mismo tiempo. Oye, pues mira, el tema de ecología es, bueno, tan amplio como queramos, ¿eh? Y tú bien lo sabes, pues todo mundo, y al rato nos ha de dar más datos, el tema de destrucción forestal, destrucción marítima, medio ambiente, cambio climático. Ahora se habla hasta que va a haber más turbulencia en los aviones por el cambio climático, ¿no? Imagínate, algo que no esperábamos, ¿no? Y bueno, el tema de sequías en el norte del país, el tema de excesos de lluvia ahora, el tema de incendios forestales en el hemisferio norte, y bueno, pues todo lo que se oye en las noticias, ¿no? Bangladesh que está, entiendo, una tercera parte bajo agua, ¿no? Así Islas es. del Pacífico que dicen, oigan, nosotros no producimos carbón y ustedes sí, y yo me estoy hundiendo y ustedes tienen que pagar, ¿no? Entonces, es muy amplio, ¿no? Yo lo quiero llevar al espacio educativo, ¿no? Y solo educativo. Y podemos hablar de algunos números del impacto global, pero creo que hablarlo de la educación es más importante. Y no solamente el espacio de por qué todos tenemos que ser eh, participantes responsables del cuidado del medio ambiente, ¿no? Y a eso me refiero tal vez de hablar, pues no consumir botellas de PVC o menos, no gastar agua caliente, comprar menos ropa, comer menos carne y una serie de fórmulas que nos ha dicho, porque todo eso en la fabricación y en el desecho, pues generan contaminación, ¿no? Sino meternos más en adentrar de, uno, ¿cómo hacemos efectiva esa educación para que realmente impacte, ¿no? Y yo como un alumno, como una persona de este mundo, me suba al esfuerzo, ¿no? Y el otro es, ¿y cuáles son los beneficios de hacerlo? No solamente el beneficio futuro de que ahora voy a ser una persona responsable ecológicamente y tal vez reduzca mi huella de carbón, sino los beneficios que nadie está midiendo y que tienen que ver con el mí de hoy, ¿no? O sea, el impacto inmediato. Así es. Entonces, vamos por ahí mi intención, que hablar de todos los desastres mundiales que creo que ya son muy conocidos, ¿no? Entonces, háblame un poco de ti, porque tú eres un experto que lleva muchos años en esto, y obviamente, pues lo propio sería dejarte presentarte y luego empiezo con preguntas. ¿Quién es Mauricio Rendón? Pues muchas gracias, Ricardo. Pues experto por la carrera, pero sobre todo por las vivencias y los años recorridos. Yo nací en una colonia aquí en la Ciudad de México, en donde muy cercano a mí había parajes con ciénegas, que había ranchos de vacas y todo eso, y pues el contacto y conexión con la naturaleza era muy diferente al que el que viven las generaciones de ahora. De ahí pues se me disparó mucho el amor pues la cercanía con el ambiente, ¿no? De ahí ya me seguí profesionalmente y fue precisamente lo que decías, se han ido generando muchos cambios y fue en 1979 que empecé a participar como animador de un curso de un campamento de verano infantil como asesor de ecología y me empecé a empapar de estrategias y de líneas metodológicas educativas, sobre todo de España, y de un gran comunicador ambiental y educador ambiental que es Joseph Barak Cornell,
norteamericano, y te estoy hablando de 1979, 1980, y empecé a diseñar un grupo de trabajo y juegos y experiencias de acercamiento para que ocurriera precisamente lo que estás diciendo, que nos diéramos cuenta, por un lado, que se venía un problema. Tú lo sabes, en 1987 fue el informe Brundtland desde esa época, y luego se vinieron una serie de reuniones, desde las declaraciones de Río, en Johannesburgo, muchas reuniones, hablando principalmente de la problemática ambiental, de la cual ya hemos platicado tú y yo, que la ecofobia nos trae, ¿no? Son olas que nos vienen y nos arrastran. Y yo me fui por la línea de conexión y de participar activamente, tanto en el lado emocional de admirar a la gente de un planeta vivo, pero por otro lado también de trabajar directamente apoyando programas de conservación de especies y espacios naturales. Entonces, estamos cumpliendo 40 años de tener un curso de verano, inicialmente para niños. Ya tengo generaciones que están ahora con sus hijos y que han sido conectados o sensibilizados hacia que vivan admirando al planeta, y bueno, y de allí nacieron programas para activar, reactivar o apoyar situaciones como la mariposa monarca, las ballenas, las tortugas, las luciérnagas, ríos, lagos y todo lo demás. Y pues ahí vamos, estamos cumpliendo 40 años, Ricardo, en donde, como bien lo dijiste, más que, no quiere decir que hagamos de lado la preocupación que tenemos todos por el cambio climático global. Hoy precisamente me llegaba el informe de la migración de mariposa monarca, que ya está viniendo de regreso. Debería de venir la cuarta generación, pero parece ser que va a venir en este año mezcla de tercera y cuarta generación, porque el cambio climático global ya hizo algunos efectos que, bueno, pues impactan en todos lados, hasta en nosotros mismos. Entonces, en mi historia, pues soy biólogo de la Facultad de Ciencias, y pues dedicado al 100 a comunicar y a participar activamente en la conservación del medio ambiente. Ya, Facultad de la UNAM. Facultad de la UNAM, sí. Sí, sí, tengo que aclarar, porque luego tenemos gente que nos ve que, pues así, ¿y de qué facultad? ¿No? Así es, soy Puma de corazón. Tú. Bueno, ya hablaremos de fútbol en otro momento. Así es. Tú hablabas mucho de conexión, ¿no? Que creo que es para mí la palabra importante, y que es algo que viene, pues, muy chistoso de toda la vida, ¿no? O sea, yo leí Aristóteles y me acuerdo que pues, su método didáctico era caminar en un bosque, ¿no? Luego habla y ver los métodos estos de meditación japonesa que le llaman baños de bosque, ¿no? Y otra vez aparece el bosque, ¿no? Entonces, en tu experiencia, ¿cómo logras esta conexión que es finalmente lo que nos adentra? Más que en un pizarrón de clases, donde yo te puedo enseñar videos de, pues, se está acabando el planeta, ¿no? Y las tortugas con plástico, y las ballenas que se acaban, y los incendios forestales, o las noticias, que es muy trágico. Así es. La gente sale de ahí y dice, pues sí, pero yo vivo en la Ciudad de México y aquí pues cae demasiada agua, no se ha acabado y no me toca, ¿no? ¿Cómo logras que logren esa conexión que, como dije, desde hace pues muchos años, miles de años, pues ya hay eruditos que hablan de ella, ¿no? Así es, y de hecho, qué bien que lo dices. Más que lograr una conexión, es una reconexión. Y por ahí de repente dicen, es que hay que cambiar el chip. No, hay que activar el chip que tenemos. Instintivamente, nosotros somos parte del planeta. Lo que pasa es que nos hemos alejado, de acuerdo a las esferas de conexión que tenemos, que son la cognitiva, la productiva, la emotiva. Hemos visto más el lado utilitario de la naturaleza y el conocimiento, que no está mal, pero lo emotivo lo hemos ido dejando de lado. Ya muy pocos creemos que el dios Tlaloc nos está dando la gracia de la lluvia, ¿no? O el dios fuego, que yendo más allá de las creencias prehispánicas y católicas y lo que quieras, pues hay que pensar que finalmente estamos conectados en materia y energía con el planeta, y espiritualmente pues formamos parte de ese movimiento energético del cosmos y del universo, y que pues estamos realmente conectados. Fíjate, desde que el hombre primitivo aparece, y bien lo dijiste,
disfrutaba de los espacios naturales y veía en ellos un beneficio. Aristóteles lo dijo, y luego, como bien lo dijiste, los chinos, los japoneses hablan del Shinrin-yoku, que es los baños de bosque, que en México, pues, de otra manera, seguramente lo estuvieron disfrutando nuestros antepasados. Tanto que se habla del efecto biofilia, que es toda la interacción que tenemos, tanto por la vista, olfato, gusto, oído, por los 5 sentidos, con el ambiente, y el efecto sabana, que era el sentirse protegido en un espacio natural. La sabana era estar protegido entre árboles, ¿no? Y por eso la sabana africana, pues se habla mucho de eso. Entonces es algo muy de hace mucho tiempo, y pues es nada más retomarlo y darles cuenta que los espacios urbanos, pues sí nos favorecen, son muy confortables, sin embargo nos están alejando, nos están haciendo ver como que la naturaleza no es un lugar a donde se va y no a donde se vive, ¿no? Entonces, ya desde ahí, pues hay una necesidad de reconectar y de generar experiencias que no solamente te lleguen al conocimiento. Entonces, pues la estrategia educativa que deberíamos de estar apoyando es precisamente esa. De acuerdo con los objetivos, vamos a hablar de educación, los objetivos educacionales de Bloom, que hablaba de los objetivos, el psicomotor, el cognitivo y el afectivo. En el afectivo es donde yo creo que no estamos pegándole muy bien. Enseñamos más que comunicamos. Yo en lo personal comunico más de lo que enseño. Y el comunicar implica sentimientos, ¿no? El decir cómo te estás sintiendo en un espacio, cómo se pudiera estar sintiendo, perdón, un organismo de que le estemos acercando, que le estamos impactando en su ambiente. Entonces, por ahí va la cosa. No quiero caer en el romanticismo, pero sí, necesitamos volver a sentirnos encariñados, en armonía, en equilibrio y pues enamorados del planeta. Ya, entonces, hay que hacer ejercicios que conectan. Así es. Los beneficios, entiendo, son enormes, porque, digo, visto desde el punto de vista de una universidad, me imagino que la experiencia acerca al alumno a la universidad, o sea, esa conexión no solamente es del alumno con la naturaleza, sino también es una conexión del alumno con la misma institución y todo lo que hay adentro, ¿no? Y además entendí que hay un beneficio emocional, Así es. que esos Claro. paseos de bosque o conexión pues nos ayudan a bajar el estrés que ahora está al cielo, nos Sí. reubican y nos ayudan mucho con la inteligencia emocional. ¿Qué nos dices de conexión e inteligencia emocional? Pues tú lo sabes, la inteligencia emocional es todo el equilibrio que tenemos entre tu intelectualidad, con tu afectividad, con tu sociabilidad, ¿no? Entonces hay que lograr un equilibrio. Y precisamente los ambientes naturales como que te aterrizan y te equilibran. Ahora, ¿qué pasa? Que los ambientes de ciudad hablando de instituciones educativas, que la mayoría ocurre, pues lo hacemos en espacios cerrados, nos generan ansiedad, estrés, angustia. Entonces, fíjate que Robert Ulrich, un arquitecto, vio esto en los hospitales y entonces empezó a rediseñarlos con ventanas hacia espacios verdes, con poner otros colores, y ya solamente con eso empezó a darse cuenta que había mucho menor ocurrencia de ansiedad y todo lo demás, que es muy fácil medirlo, médicamente yo te puedo medir tu nivel de cortisol y de otras cosas y decirte, tú andas medio ansioso, medio preocupado, medio estresado. Entonces, con estos estudios, yo digo que lo podríamos llegar a implementar todavía en muchos espacios, no solamente educativos, sino en oficinas. Tú lo sabes que ahora hay los Great Place to Work, que ofrecen espacios muy abiertos, recreativos, para que la gente pues disminuya esos niveles de ansiedad, que es una de las principales causas de muerte emocional, ¿no? Y que pues en un espacio natural todavía va a ser mucho más beneficioso. Alguna vez yo fui considerado un loco porque en mis clases de preparatoria los árboles que estaban afuera en el pasillo los metía a mi salón de clases.
¿no? Le decía a mis chavos, oigan, pues es que estamos hablando de vida, vamos a tener aquí un ser vivo, además de nosotros. Entonces, hay que empezar a reconectar esto, porque al final de cuentas, pues vamos a tener los beneficios que tú ya mencionaste, ¿no? De sentirnos mucho más en calma, mucho más en equilibrio con nosotros mismos. Hay que mirarnos hacia adentro. O sea, lo que me estás diciendo es, aunque sea llevarme a mis alumnos al bosque de Chapultepec a tomar una clase, genera educación, obviamente, de carácter ecológico, más profundo porque conecta la experiencia con la institución y entre ellos, y obviamente, al estar en un espacio abierto un ratito, pues obviamente bajo el estrés emocional, porque pues obviamente están en este espacio, ¿no? Así es. Sí, sí, hay que. Platícame, ¿cuántas universidades hacen esto? Yo creo que no me he acercado mucho a saber exactamente si lo hacen. Lo que sí es claro es de que hay universidades que tienen más espacios verdes que los alumnos pueden aprovechar que otros. O no lo sé si tengan salones verdes como tal. Tú alguna vez platicábamos que hacemos un lunch verde, ¿no? Un lunch ecológico. En alguna universidad por ahí hicimos alguna terraza que era una terraza con objetivo verde. Entonces, no lo sé, pero no es tan difícil generar incluso dentro de los salones ambientes de estos. Ahora está muy de moda la aromaterapia y simplemente con lo que olemos podemos activar o desactivar cuestiones neurológicas para que estemos mucho más atentos y a la vez mucho más en calma. Y entonces esto propicie incluso un mayor aprendizaje. Hay estudios que dicen que incluso la contaminación ambiental, la calidad del aire, la cantidad de dióxido de carbono baja en un porcentaje el rendimiento escolar. Eso ya es un hecho. Bueno, España se ha hecho claro, o sea, ahí nada más es por falta de oxígeno, ¿no? Y exceso de otras partículas, irritación. O sea, si tú quitas eso y además, como dices, pones un estimulante más natural, porque somos seres naturales, así es. Obviamente logras niveles de aprendizaje mucho más altos. O sea, la conexión con el medio ambiente mejora el aprendizaje, es lo que me quieres decir. Sí, y de hecho, fíjate que se dio un boom ahorita con la pandemia. Yo tengo un bosque escuela desde 1983, acaban de cumplir 40 años, de lo que era el Teporingo Escuela de Campo o Bosque Escuela, en donde llevábamos niños. Y bueno, para nosotros ahora el que haya tantos bosques escuela activados, en Alemania hay muchos, en España hay muchos, en Francia, en México empiezan a florecer. Claro, ahora es muy snob ir a un bosque escuela, cuando en realidad pues, lo tienes hasta en un parque, ¿no? Yo ya la invitación sería que vayamos y hagamos salones verdes. Es muy fácil llevarse una tableta, un espacio para poderte apoyar y dar la clase ahí mismo, llevar tu rotafolio. O sea, estamos entrando demasiado a la modernidad de utilizar pantallas y todo lo demás, cuando podemos un mismo ambiente hablar de problemas sociales, ecológicos, económicos, administrativos, el que quieras. Bueno, además podría ser hasta muy al estilo de Aristóteles, ¿no? No lleves nada y vamos a tener un debate. Así es. Hagan la tarea en sus casas, en sus plataformas, ¿no? Porque hay muchas. Y aquí esta clase la hacemos de debate, porque tampoco es como que todas las clases van a ser en un parque, digo. No. Medio complicado. Pero sí, una clase al mes, dirigirte un parque, tenerla, creo que podría ser algo muy útil. Habrá que ver temas de regulatorios y demás, que luego claro. No puedo sacar un menor de edad de una escuela, pero a un mayor de edad sí, ¿no? Sin universidad. Ese es un tema importante, la regulación y el sistema educativo nacional no abre hacia eso y la verdad es que eso es un problema, los permisos que se tienen que dar para sacar gente, para sacar niños a los espacios verdes, cosa que no ocurre con niveles un poquito más altos como ya secundaria y prepa y sobre todo universidad. Ahí es mucho más fácil que la gente se mueva hacia espacios naturales. Y como bien lo dices, hay que formar, en esos espacios hay que formar más que informar. Finalmente la información ya viene, tenemos muchas, ahora las generaciones actuales tienen demasiadas herramientas para adquirir conocimientos.
pero es diferente tener conocimientos a tener sabiduría, ¿no? Mucho que hemos hablado en este espacio es, a veces es más relevante la inteligencia emocional y esta apertura para recibir que todo lo que puedes recibir, ¿no? Finalmente, pues literalmente hasta cómo construir una bomba está en internet, ¿no? Si Ajá. tienes acceso a los materiales, afortunadamente no, pero Sí. pues todo ese conocimiento está disponible, ¿no? Lo que yo creo que como un buen educador es cómo curo la información, o sea, la dosifico, digamos, de acuerdo a lo que realmente quieres aprender, para qué la quieres aprender, ¿no? ¿Es profesionalizante o no? Y finalmente, cómo la entrego, ¿no? Y creo que lo que estamos hablando aquí es cómo entregar esa información para que tenga más valor para el alumno y no se pierda en un salón más con un pizarrón y pasaron 3 días y ya mi mente ya lo borró, ¿no? Sí, por ahí dicen que el mejor maestro no enseña, sino genera situaciones propicias para el aprendizaje. También lo dijo Einstein, creo, que el éxito no es para nomás los de alto cociente intelectual y de gran intelecto, sino para los más ingeniosos y creativos. Entonces necesitamos despertar esto y en la línea de protección del ambiente, pues ir, sobre todo, Ricardo, algo bien importante y que a mí me genera un poco de preocupación. Complicamos todo, hay que hacerlo, la naturaleza es simple, hay que regresar a la simplicidad. Tú bien lo decías, llueve mucho, bueno, entonces hay que instalar un programa de recolección de agua, no, así de sencillo, recupera el techo de agua de tu casa y ya ves cómo la filtra se utiliza esa no filtrada para jalarle al baño, para lavar coches, para lo que sea. Ya el agua potable si la usas para beber. Ricardo, utilizamos 4 litros o 2 litros de agua potable para jalarle al inodoro. ¿No? Entonces, hay que ir por ahí, regresar a la simplicidad. Oye, y un poco estos 40 años, si tuviéramos que cerrar y tú me tuvieras que dar 2 consejos para educar, ¿cuáles son? Enseña menos y comunica más, esa es básica y esa siempre la tengo aquí, ¿sí? No, no llego primero como biólogo a decirte, esta es una especie tal, no, no, no. Mira lo que está haciendo, está igual que nosotros, buscando su comida, está ayudándose entre sus compañeros, en el caso de las hormigas o algún animal social. ¿Cómo crees que se sientan? ¿Están felices de un planeta? Se tienen que cuidar de otra. Eso es comunicar. Y entonces entienden que somos parte de un ciclo. Ya enseñar menos, comunicar más. Y segunda, que también diviértete. Hazlo de una manera gustosa y alegre. Se ha manejado mucho, incluso tú lo sabes, se estableció el Día Mundial de la Felicidad y la canción de Happy, que es a nivel mundial el himno. Creo que estamos angustiándonos demasiado, demasiado ansiosos, demasiado estresados, que no nos damos cuenta que ya por estar vivos debemos estar felices. Tienes toda la razón. Oye, Mauricio, pues muchas gracias. La verdad, muy interesante. Yo había visto esto de ecología como una necesidad por un tema de crear gente que ayudara a mejorar las condiciones del mundo. Y ahora ya está la ecofobia y no comas carne y no gastes en ropa y ¿no? Todo lo demás. Pero faltaba ese hilo conductor para mí entender cómo lo siento, ¿no? Uh -huh. Porque es muy diferente ver a un niño que corre en el bosque, que ve las noticias, un incendio y llora, a pues un adulto que no corre en el bosque, ve el incendio y dice, pues, está lejos, qué mal que está pasando, y a un joven que ve el incendio en la televisión y pues igual empieza a hablar y a debatir, pero como que siento que falta la parte de y cómo siento lo que está pasando, ¿no? Y ya que siento lo que está pasando, ahora sí, puedo sumarme a una sin fin, porque asociaciones ecológicas hay cualquier cantidad, ¿no? Así es, y si me permites, por último, Ricardo, lo que decías,
Por ahí hay una frase que dice, quise cambiar al mundo y no lo logré. Quise cambiar a mi colonia, no lo logré. Quise cambiar a mi casa, tampoco lo logré. Empecé a cambiar yo y empecé a cambiar a mi familia, a mi colonia y al mundo. Hay que empezar a cambiar por nosotros. Es como una gotita de agua que cae y se generan las ondas, ¿no? Eso por un lado, los cambios personales son muy importantes y como bien lo estás diciendo, sentirnos gustosos nos va a hacer trabajar para la protección, ¿sí? En niños chiquitos, educativamente se habla de que en los chiquitos hay que generarles mucha admiración y sentido de pertenencia y ser parte de un planeta. Juegas a ser el ave que está en su nido con los chiquitos. Con los medianos, oye, sí, pero ¿cuántas aves hay y qué problemática hay? Y con los más grandes, ya tienen ese amor, ya tienen esa conciencia, ahora vámonos a trabajar en proteger aves. Tengo alumnos que trabajan protegiendo guacamayas, aves de presa. Entonces, toda esa, así es la ruta que deberíamos de seguir, iniciando sobre todo principalmente por ese sentir y el sentirnos reconectados nuevamente. Ya. Muchas gracias, Mauricio. Seguramente Gracias a ti. están trabajando muy de cerca en esto y nuevamente ver cómo a través de una conexión ecológica logramos mejorar no solamente la educación general, sino también la pertenencia a cuidar la ecología más. Así es. Pues muchas gracias a ti, Ricardo, y a seguirle con la universidad, porque por algo se llama ADN Win. Tenemos que ir hacia la molécula de la vida, hacia... A que quede impregnado, ¿no? Así es. Muchas gracias, Mauricio. Gracias a todos. Gracias, Ricardo. Fíjate.